Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos, desde Paso de los Libres participando de este primer encuentro virtual de escritores de Corrientes organizado por la Biblioteca Profesional Docente con el apoyo del Instituto de Cultura de la provincia. Yo soy Ramón Alfredo Blanco, escritor y gestor cultural, nacido en Paso de los Libres, y quiero agradecer la cordial invitación de la escritora Nilda Senna, que nos ha invitado a participar. Y en esta ocasión, tenemos una mesa de escritores de distintas generaciones y de distintas temáticas que tienen, algunos de ellos, mucha trayectoria en el ámbito de las letras y también exponentes de las nuevas generaciones de escritores de Paso de los Libres, nuestra ciudad de frontera, ¿no? Ya veremos también si eso toca algo de la literatura que escriben. También queremos agradecer muchísimo a la doctora Tania Bonplan de la Asociación Cultural Bonplan y al señor Oscar Acebal, que han permitido hoy que tres autores, Gladys Mango de Rubio, Ana María Ramuni y Claudio Montiel, puedan estar en los estudios de Radio Sónica, una prestigiosa radio de Paso de los Libres, así que muchas gracias por brindarnos las instalaciones. Yo voy a pasar a presentar a mis colegas y esta reunión un poco ahora virtual, ¿no? Claramente por la pandemia me hace revivir a aquellas reuniones que teníamos de la SADE, los escritores en diferentes ámbitos de la ciudad. Así que para mí es una enorme alegría estar hoy aquí con ellos. Empiezo por Ana María Ramuni, que es narradora, nació en Buenos Aires, reside en Paso de los Libres hace muchos años. Ella dice que decidió quedarse a vivir en Paso de los Libres por las veredas de la ciudad. Autora de novelas, cuentos y obras de teatro por las que obtuvo premios y distinciones, en 1997 el Círculo de Prensa de Paso de los Libres le otorgó el premio a la escritora del año. También es autora de cuentos y de obras de teatro infantiles. Su último libro publicado es Como Flores Silvestres, editado por Moule Ediciones y premiado por la Dirección de Cultura de Paso de los Libres. Gladys Mango de Rubio, licenciada en Historia con una amplia trayectoria en el ámbito docente y cultural de la ciudad y la provincia. Autora de varios libros de temática histórica, su última obra es de 2019, Restauración durante la Guerra de la Triple Alianza, por Moule Ediciones. Asimismo, sus ensayos han sido publicados en revistas y libros de su especialidad, como Todo es Historia o Los Anales de la Junta de Historia de la provincia de la que es miembro titular. Desde 1983 ha sido una permanente asesora y persona de consulta de las áreas de cultura, turismo y educación de Paso de los Libres. Integra numerosas instituciones locales y provinciales, obtuvo premios, menciones y resoluciones honoríficas por su trayectoria. En 2013 fue reconocida como historiadora correntina, como el Premio María de los Ángeles Vallejos de Miela, que otorga el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Claudio Montiel, nacido en San Cosme, es abogado y administrador rural que reside en Paso de los Libres. Escribe, desde una perspectiva costumbrista, poesías, cuentos y relatos. Es ensayista y columnista. Como músico, ha recorrido diversos escenarios locales y forma parte de la terna de jurados del Festival de la Canción Internacional California Pechiza de Uruguayana, entre otros. Un gran y prestigioso festival de la música de Río Grande del Sur. Es vicepresidente de la Biblioteca Popular Sarmiento Casa de la Cultura, nuestra institución cultural más antigua, ¿no? Con la que contamos los libreños, y miembro de la Asociación Cultural Bonplan, institución que comparte también con Gladys. Y Juan Miño, este joven libreño que escribe poesía, narrativa y desde los 15 años. Publicó en la revista literaria El Rendar de La Falda, Córdoba, y en 2017 obtuvo el primer premio en poesía en el concurso Marina Caprés de Villa Gesell. En septiembre de 2020 publicó su primer libro, Volteemos Roma, una reunión de 60 textos entre poemas, relatos y cuentos. Difunde sus trabajos por redes sociales, sobre todo en Instagram, donde comparte sus poesías con rap. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar. Yo empezaría como abriendo una pregunta general
a todos ustedes que nos cuenten brevemente cómo es el proceso, ya que vemos que Juan escribe poesía, también microrrelatos, y este acercamiento con el rap, con la música. Gladys, que es específicamente ensayista, aunque tiene unos cuentos y hoy nos va a leer uno de ellos. Ana María ya es una aceitada narradora, y Claudio, que también comparte la poesía, la música, el cuento, va por ese camino. ¿Cómo es el proceso de ustedes al momento de producir una obra? Y si en este tiempo de pandemia, que parece que está llegando a su fin, han encontrado como alguna inspiración, han podido producir algo. Así que bueno, los escucho como quieren, si quieres empezar Gladys y seguimos por Ana María, Claudio y Juan. Yo los escucho. Ana. Le cedo el lugar a Ana, después sigo yo. Bueno, volví a hacerme la pregunta, Ramón. Bien, les comentaba cómo es el proceso al momento de producir sus obras y si en este tiempo de pandemia han encontrado algún espacio de reflexión, de producción. Bueno, yo personalmente en el tiempo de pandemia no. Organicé cosas, reescribí textos, pero no creé nada. Lo estoy por hacer ahora. Posiblemente me haya afectado. Ahora, en el momento de la producción, bueno, yo escribo cuentos, escribo novelas, escribo teatro infantil o teatro de adulto, todo es distinto. A mí me gusta mucho la novela, porque la novela es un proceso en el que cuando empiezan a jugar los personajes, es como que vos participás entre ellos. A veces son los mismos personajes los que te van dictando lo que tenés que seguir escribiendo. Entonces a mí me gusta todo eso que se forma cuando uno empieza una historia y la empieza a hacer suya. Los cuentos ya es más fácil, pero siempre hay una idea. Y yo siempre digo que los escritores no inventamos nada. Todos son cosas que vemos, escuchamos, que sentimos. Nunca es algo que nosotros inventemos. Lo que pasa es que nosotros que vamos recogiendo, las mezclamos, hacemos un cóctel y entonces creamos nuestras historias. Bien, gracias Ana. ¿Sí? Sí, claro, partís de siempre de una base, ¿no? De una reminiscencia por ahí real hacia el mundo ficcional. Claro. Gladys, tu trabajo es histórico, es ensayístico. Ahí, ¿cómo abordás y qué posibilidad o qué espacio también te das para la autora de ficción, que en el fondo está, digamos, esa autora? Claro, yo en realidad necesitaría un estímulo, como cuando apareció Enero, Sol y Frutillas, en el que vos me ayudaste mucho, para, diríamos, volcar también esas experiencias, esos personajes míticos algunos, y elaborar un cuento. Tengo apenas 4 cuentos en toda mi trayectoria que indudablemente está inclinada hacia los... Me lleva mucho tiempo, la verdad, porque en esos trabajos la documentación, incluso la comparación de documentos para llegar a la verdad. Una verdad histórica que puede ir cambiando en el sentido de que aparecen nuevos documentos. En esta pandemia no trabajé mucho, diríamos, porque no podíamos salir y yo necesito ir a los archivos, que vos bien sabés, luchamos mucho por el archivo que existe. Y bueno, al impedir el viaje se cortó también un poco, ¿no es cierto?, la línea del trabajo. Entonces lo que busqué fue investigar sobre personajes históricos y muy controvertidos. Por ejemplo, Nicanor Cáceres y Víctor Silvero. Son los 2 avances que tengo y que en algún momento espero publicar. No sé si contesté la pregunta, sí, claro, si me fui por la rama.
Claro, y eso, ¿no? Como decís, ¿no? Cómo la pandemia, por ejemplo, choca con ese tu interés, ¿no? Claro, al no poder ir a los lugares a buscar a dónde están las fuentes de información, ¿no? De una realidad histórica que está muy poco digitalizado, que bueno, por ahí capaz que este punto de inflexión les hace repensar el rol de los archivos. Gracias, Gladys. O si está, viste, Freddy, puede ser digitalizado, pero en lugares, en capitales, en ciudades grandes, ¿no? Todo eso indica o necesita movimiento de un lado al otro, pero no dejé de producir, diríamos, ¿no? Trabajé, pero no como hubiese querido. Bien, gracias. Claudio, ¿cómo ha sido Sí. este proceso? Bien, por mi parte, generalmente trato siempre, o siempre encuentro la inspiración desde la cotidianeidad y trato de resaltar desde la simpleza de las cosas algunas cuestiones que van hacia lo profundo. Entonces, esta cuestión de pandemia para poesías y demás, realmente no colaboró mucho, pero sí para la ficción. Pude explayarme un poquito en cuestiones de algunos cuentos y algunas otras, y tal vez a viejas poesías tratar de musicalizarlas un poco, y también, bueno, qué sé yo, nos sirvió a muchas otras personas que somos amantes de la música para interactuar. Entonces tuve el apoyo y el acompañamiento de reconocidos músicos que son amigos, y que iban puliendo de alguna manera alguna idea musical que uno tenga. Así es que en ese aspecto la pandemia sí pudo. Pero en cuanto a la poesía, yo siempre soy un observador, porque trato como dije, tratar de mostrar desde la cotidianeidad. Entonces, ahora, en este tiempo, ya volví a escribir de nuevo algunas poesías, porque te encontrás con un paisaje diferente, y también advertí que de la misma forma que nos costó un poco adaptarnos a esa situación de pandemia tan particular para el mundo entero, creo que en nuestro contexto ahora estamos a la inversa, tratando de readaptarnos a cierta normalidad, y eso también trae un montón de cuestiones, bueno, que pueden ser reflejadas a través de la pluma, ¿no, Freddy? Sí, tenés razón. Claro, vos al abordar la poesía, ¿no? Que es mucho de observación o de introspección, digamos, hay nuevos signos de alguna manera en esta pandemia. Y bueno, Juan publicó un libro en plena pandemia, así que fue el más osado quizás. Bueno, contanos un poco el proceso al momento de producir una obra siendo tan joven, y en este caso de producir y de publicar, de dar a conocer tu primer libro en ese momento que todavía era como bastante rígido, ¿no? Bueno, en mi caso, retomando esto de la escritura, yo encuentro dos facetas de mi escritura a la hora de escribir. Una, la del buscador de musas, por decirlo así, y otra, la escritura como acto de liberación. En lo que se refiere al buscador de musas, es una faceta en la que justamente digo, bueno, voy a escribir y trato de, a través de cosas cotidianas o sentimientos, a través normalmente es el amor, el desamor, el dolor o el caos interno de la vida, cosas que creo que no suceden a todos, tratar de plasmarlas mediante metáforas o imágenes que particularmente a mí me gusten, me expresen algo, ¿no? me transmitan, y por sobre todo eso. A veces también incluso puedo partir de una temática y decir, bueno, hoy voy a hablar del desamor, pero con temática de juegos de azar. Y ahí sale un poema relacionado en eso, tratando de exprimir esa temática para al mismo tiempo relacionarla con el sentimiento que quiero contar. Esa es mi modo de escritura, digamos, más como eso, buscador de musas. Y después está la escritura como acto de liberación, que también me sucede bastante, que es antes de buscar por ahí a otros lados, que igual incluso cuando uno busca en otros lados para escribir, siempre hay algo de uno adentro y algo de uno que pone en eso, pero yo lo difiero de la escritura como liberación cuando yo, por ejemplo, estoy en un mal día o algo y necesito justamente liberarlo, soltarlo, ahí aparece también la escritura, y es una escritura mucho más en plan catarsis, de justamente liberar
soltar, y obviamente todo eso se van dando retoques, a veces sí, a veces no, a veces pasa de que como sale me gusta y queda, pero noto esas dos facetas. Con respecto a lo que fue el libro, la verdad, yo el 60% del libro yo ya lo tenía desde antes de la pandemia. Sin embargo, en la pandemia sí que es verdad que se modificó mucho. Supongo que también por esta etapa que a mí al menos me pasó de que, bueno, apareció más la faceta esta de escribir como liberación, ya que, bueno, a todos el encierro, la cuarentena y demás sucesos nos atravesaron, y yo al menos justamente escribo desde lo que me atraviesa, por lo que al final la cuarentena, por más de que haya algunos escritos que hablen en particular de la cuarentena, hay otros escritos en los que no hablo de ella, pero que sin embargo yo puedo ver, de hecho hay algunos textos de Volteamos Roma, de mi libro, que tenían como un color que yo noté que en ese año yo los retoqué y cambió el color totalmente de a lo que apuntaban, y tiene que ver con que hubo un cambio en mí, ya que también mi escritura es eso. Entonces yo creo que todo eso es lo que nos va modificando y al mismo tiempo modifica nuestra escritura. Y bueno, con lo de respecto de publicar en la pandemia era porque ya lo quería liberar. Para mí un libro marca una etapa también. Yo quería publicar mi primer libro también para cerrar lo que era mi comienzo en la escritura, y yo sentía que era el momento ya de que si no lo iba a seguir corrigiendo, y no quería corregirlo más porque siento que eso, que Volteamos Roma es mi inicio en la escritura, de que quiero leerlo en 5 años y decir, bueno, este es mi inicio, por más de que haya cosas que digo, bueno, ahora un año después incluso digo, retocaría esto sí, esto no, pero ya está, ese es mi primer libro, y me gusta eso, que cada libro cierra una etapa para el escritor, para que justamente ese escritor siga creciendo adelante. Bien, gracias, Juan. Para ustedes, ¿qué es esencial o qué es más esencial por ahí? ¿La forma, la técnica o el contenido? La forma, como está escrito, la técnica al momento de escribirla o lo que están contando. ¿Me preguntas a mí, Ramón? A los que quieran responder. Bueno, respondo yo. Hablaste de la técnica, es importante, y la forma y el contenido yo los relaciono, porque tiene mucho que ver, porque eso se tiene que fundir para producir un texto que le llegue al lector, que el lector encuentre en lo que lee algo que lo identifique o que le sirva. Eso hace que sea importantísimo el contenido, pero ese contenido vos no lo podés contar mal. Cada escritor tiene su forma. Entonces, ese estilo es el que hace llegar el contenido al lector. Yo te diría que las tres cosas son importantes, pero por supuesto que un contenido vacío no lo podés llenar de palabras bonitas, pero no dice nada. Claro. Sí, está bien. ¿Alguien que tenga alguna visión diferente a la de Ana y quiera compartir? Mira, yo si tuviera que, si alguien me dijera tenés que copiar lo que dijo Ana, porque coincido totalmente con lo que dijo. El contenido es muy importante, efectivamente, pero hay que saber llegar al que va a leer. Incluso van a leer muchísimas personas, una disparidad, ¿no es cierto?, de opiniones que tendrán. Por eso mismo el contenido es muy importante, porque lo que uno dice ahí tiene, ¿cómo puedo decir?, atravesar todas las críticas, todas las opiniones, pero siempre tiene que poder ser interpretado por el que lee. Yo no hubiese podido decir mejor que lo que explicó Ana, coincido totalmente. Por mi parte, yo también coincido, sí. Desde mi punto de vista, como siempre, solamente escribí para mí durante muchos años, décadas enteras escribiendo sin mostrar mi obra absolutamente a nadie. Nadie es nadie. Entonces, decía que queda bien, queda mal, es una cuestión de estética,
Y yo creo también que lo que se va a mostrar a veces es importante como decía Ana, el contexto, la forma, tiene que relacionarse con el contenido. Entonces, por ejemplo, a veces escribo algunas décimas que son milongas gauchesas que son décimas, se escriben en versos octosílabos, y van concatenadas y tendrían un sentido muy diferente si no se hubiera hecho en esa métrica que se usa tanto, por ejemplo, en las cuestiones de campo y letanía de esa parte. Y asimismo, bueno, los recursos estilísticos de algo que es costumbrista, que es lo que yo trato de hacer, o por lo menos me identifico con esa parte, es diferente. Bueno, en mi caso, bueno, yo también priorizo el contenido en súper primer lugar, en segundo la forma, y supongo que la técnica en tercero, aunque por ahí me diferencio en que yo no soy por ahí tanto de pensar en la interpretación del otro, ya que mi primer punto es siempre ser fiel a lo que yo quiero contar, como a lo que yo quiero expresar o soltar y quedarme con eso. No me sale de pensar, bueno, qué va a pensar el otro, porque al final del día, aunque yo ya hagan años que yo comparta lo que hago, siempre escribí para mí, o sea, escribí para liberarme a mí, y ya si justamente la gente puede conectar con eso es genial, pero no puedo como abrir ese abanico como para alterar porque siento que podría alterar mi escritura, pensar demasiado en la interpretación, por lo que en un primer momento escribo para mí, justamente priorizo el contenido siempre, la forma va un poquito de la mano. En lo que es la técnica suelo usar bastantes recursos poéticos, aunque por ahí justamente difiero en lo que, no es que difiero, sino la métrica, por ejemplo, no va de la mano conmigo, ya desde chico, por más de que escribo desde chico, la métrica nunca me acompañó mucho, y es que me pasa de que, por ejemplo, justamente en esto también de serme fiel, me nace un verso, y ese verso tiene una forma en la que me sale, que a mí me gusta, que siento que transmite todo lo que yo quiero que transmita, pero voy a la métrica y supongamos que necesitaba 8 sílabas y mi verso tiene 11, y yo puedo cambiar mi verso para que tenga la misma sílaba y respetar una métrica. Sin embargo, la cambio y ya no es ese verso, porque ya no me transmite lo mismo. Por más de que la idea sea la misma, de que use otras palabras, ya no es ese mismo verso que a mí me movió y lo que me nació a escribir. Entonces, como que prefiero en esos casos siempre quedarme con el contenido y, bueno, perder en ese sentido en la métrica, pero priorizando el contenido de lo que me nace y lo que quiero transmitir. Bien, bien. También es un camino de descubrimiento, ¿no? Todavía, en tu caso. Bueno, yo ahora les propongo que cada uno pueda compartir un texto, leer un texto con el público, así que si les parece, los invitamos a que empiecen a leer cada uno un cuento, una poesía, lo que quiera compartir con todo este público del primer encuentro virtual de escritores de Corrientes. Empiezo yo entonces. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar a Ana María Ramuni, que nos va a leer un fragmento de una novela. Ana. No, es un cuento. Un cuento, perfecto, te escuchamos. Bueno, el cuento se llama Don Victorio. Es un personaje de esos hombres que llegaron a América escapando de la Primera Guerra Mundial, hicieron su vida acá. Entonces yo reflejé el carácter de algunos hombres que conocí de ese estilo, entre ellos mi papá. Don Victorio es un italiano que a los 8 años llegó a este país con su madre viuda y un pequeño hermano, dejando en su terruño los días dorados de la infancia y trayendo como único patrimonio
las secuelas del horror padecido por explosiones que derrumbaron su casa natal. Hoy es un hombre de mediana edad, de buena apariencia, elegante y con canas tempranas que su vanidad trata de disimular. Ha estudiado y se ha nacionalizado como ciudadano argentino. Trabaja de lunes a viernes en una oficina del centro de la ciudad. Tiene un buen pasar. Este fin de semana lo destinó a embellecer el frente de su propiedad. Cae la tarde del domingo y se asea con la tranquilidad de la tarea cumplida. Prepara una mezcla de agua con jugo de varios limones, le agrega hielo y un chorrito de vino. Con el vaso en la mano, cruza la calle en dirección a la plazoleta. Se sienta en el banco de cemento y contempla desde allí el resultado de su esfuerzo. Pintada es otra cosa, se complace íntimamente. Los focos del alumbrado público se encienden, se intensifica el tránsito y la luz artificial afecta sus ojos, ya irritados por alguna que otra gota de pintura que no pudo esquivar. Refresca su garganta con la bebida. Es hora del paseo dominical, se dice, al ver a las parejas de adolescentes que pasan abrazados y prodigándose caricias. Se disgusta al escuchar el chasquido de los besos. Qué apuro tienen por vivir, son unos mocosos. Juega con los cubos de hielo que aún no se han derretido en el vaso casi vacío. Pasa a su lado un joven. Tiene el pelo largo, usa un vaquero ajustado, camisa color turquesa con la botonadura atrevidamente abierta. Victorio observa el balanceo extraño que hace con su cuerpo, siguiendo el ritmo del rock and roll de Elvis Presley que suena estridente en su radio portátil. ¿A dónde vinimos a parar? ¿Qué clase de hombre se puede esperar de este proyecto de marica? Una tristeza lo invade. Ser una buena persona no sirvió para ser querido por los suyos. Él recuerda el respeto que tenían por su padre allá en aquella casona de las montañas del sur de Italia. Su voluntad era seguida sin cuestionamientos, hasta que la guerra se lo quitó. Hoy siente que sus hijos no soportan su rigor. Ellos quieren vivir como estos jóvenes. Mientras pueda, lo va a impedir. Recuerda también a su madre, obedeciendo al marido, castigando en su nombre cualquier travesura de los hijos, siendo su fiel representante. Victorio sabe que hoy, en su familia, hay dos bandos. En uno, su mujer y sus hijos. En otro, él. Ya su esposa le saludó apenas con un gesto y la escucha murmurar a sus espaldas cuando exige o reprende, cuando grita o amenaza. Comienza a soplar un viento fuerte, lo siente sobre su cara y se complace, le hace sentir que está vivo. Seguramente su mujer tiene la comida lista. Será una cena como tantas otras, en silencio, pero con el reclamo oculto de un cambio para el cual él no está preparado. Cruza hacia su casa, mira el vaso vacío y tiene ganas de estrellarlo contra la pared recién pintada. Gracias, Ana. Muy buen cuento, muy potente. Gladys, bueno, nos va a compartir por primera vez, en realidad, este cuento de ficción, la historiadora que se anima a la ficción. Sí, es cierto. El primer cuento, y además de ser el primer cuento en el que me animé, fue seleccionado por Ediciones Duncan para ser publicado. Lo que fue de alguna manera un freno para mí, porque siempre tengo temor de no poder superar este cuento. Enero, sol y frutillas. Narra episodios vividos por una niña, se constituye en homenaje a todos los abuelos, pudo haber sido escrito por cualquier niña que compartiera nuestra contemporaneidad, y también describe costumbres, lugares de un sitio que es real. Era una niña pequeña
sin ningún atisbo de belleza, pero para su abuelo era hermosa. La bautizaron con un nombre difícil que ninguno de los abuelos podía pronunciar. Ellos entonces la llamaron Hilaria. Cuando apenas tenía 3 años, el abuelo paterno decidió que fueran a vivir con él en un monte de tacuaras y palmeras, pero con una quinta que se convirtió para ella en universo y paraíso. La quinta cambiaba de color con cada estación del año. Le preocupaban a Hilaria las siluetas de los espantapájaros que a la noche parecían fantasmas. La siesta era reparadora de fuerzas y los niños debían dormir o guardar silencio. Seguramente por tantas recomendaciones, Hilaria soñaba con adueñarse de los misterios de la siesta y de la quinta. Encerrada en el cuarto en penumbra, se entretenía recortando los catálogos, Gatti Chávez, que recibían sus tías desde Buenos Aires. De a ratos espiaba por la ventana y ahí estaba la quinta, explotando con los olores de las frutas, los tablones de frutillas, rojas, grandes, dulces, otras veces el aroma de los melones y de las sandías, de las que ella solo podía comer el corazón. Hilaria nunca fue sola a la quinta y menos a la hora del sol. Inútil era gritar, zapatear, emburrarse. El abuelo se estiaba con su sombrero sobre los ojos en una piecita estratégicamente ubicada desde donde dominaba el cuarto de la nieta y la quinta. Algunas veces consiguió llegar hasta el pozo de agua y justo en ese momento el grito del abuelo, «Chau siesta», pues la ansiedad de ese hombre por su única nieta alborotaba a toda la familia. Y hasta Hilaria misma se veía en el fondo del pozo sin vida. Esos días en que la niña era duramente reprendida por mala y desobediente, le fueron creando un cierto deseo de castigar al abuelo por bochinchero y buscapleito. ¿Pero cómo? Está de más decir que Hilaria era muy inteligente y decidora en el lenguaje de sus abuelos. Sabía descifrar, es decir, sacar cuentas, escribir. Se perfilaba como una niña a quien había que sujetar las alas. El pueblo ya tenía radio, revistas como Para Ti y Maribel, que Hilaria prefería leer a escondidas antes que el libro Marta y Jorge. Fue en una siesta de enero donde el abuelo había hecho otro de sus líos. Hilaria no podía comer ni siquiera maíz hervido o asado sin la mirada atenta de algún cuidador. La niña se estaba ahogando de verdad. Ya no respetaba ninguna consigna. Entonces se decidió. Una siesta borracha de sol, la nieta venció todos los miedos. Los silbidos, los pasos del dueño del sol, los camaleones y las lagartijas que le subían por los pies, el parpadeo de las iguanas, siguió avanzando. Se dirigió hacia los tablones de frutillas y los pisoteó 1 y 1000 veces. ¿Cómo no se despertaba el abuelo? ¿Cómo nadie la escuchaba? Cumplida la venganza, volvió a su cuarto y por primera vez durmió la siesta. Despertó con los paños de agua fría que su abuela, sentenciando una insolación, ordenaba le pusieran sobre su cabeza. Pero Hilaria estaba espléndida. Había perdido el miedo a todos los duendes de la quinta y lo que era mejor, se vengó del abuelo. Esa misma tarde, el viejo la invitó a pasear. Casi sin querer, enfilaron hacia los tablones de frutillas. Hilaria se inquietó. El abuelo mansito se agachó, acomodó su sombrero y mirando a la niña le dijo: «Las frutillas están pisoteadas. Seguramente fue el dueño del sol, celoso, porque eran las mejores y yo las guardaba para vos». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Hilaria. El abuelo, sin gritos, había puesto en su corazón el sabor amargo del remordimiento. Con su lenguaje rudo y sencillo,
dio a Hilaria la primera y más importante lección sobre moral y conciencia. Esa tarde de enero, y a pesar de sus pocos años, Hilaria aprendió a meditar 2 veces antes de disfrutar de la venganza. Hermoso. Fin. Gracias, Gladys. Gracias. Bueno, y ahora escuchamos a Claudio. Bien, tenía cerrado el micrófono. Bien, voy a traerles 2 cortas poesías que pertenecen a una misma saga que tiene que ver con el establecimiento La Macarena, que es un establecimiento que queda en el departamento de Esquina, Corrientes. El primero se llama Alivio Primaveral y dice: pasa el invierno dejando la gramilla chamuscada con la helada. En los últimos charcos chapotean en el barro matinal las reses magras. Y el sol opaco, al despedirse cada tarde, se retira sin dejar brillos de vida con su última mirada. Escrutando la inmensidad del horizonte y presagiando lo penoso que falta por llegar, suspira al fogón la paisanada. Y la luna, en su destello cavilado, deposita un rezo más en el aire de la noche. San Jorge, Gaucho Gil, Santa Librada, Santa Catalina, Francisco López, difunta Correa, dennos agua. Y así, noche a noche. Hasta que truena este septiembre en bendiciones, y el viento sur se desata en bocanadas, y el campo, y la gramilla, y los arroyos, lloran lágrimas de lluvia derramada. Llueve en el campo, llueve paz, llueve esperanza, y con la lluvia se inunda de regocijo silencioso el noble corazón del peón rural de esta comarca. Y otro, también una pequeña poesía cortita, que está hecha a un caballo que transcurrió su ciclo de vida. Y dice esta poesía que dice: adiós, compañero caballo. Fuimos una sola sombra con nuestras distintas penas, devorando leguas y cinchando soledades. Te pediría que me lleves una sola vuelta más por los bañados, o a confundirnos con esa polvareda de alboroto en los corrales, o a verte retosar una vez más como potrillo, con tu trote agradecido, demostrando ser el dueño de esas inmensidades. ¿Qué compañero he perdido? En mi pecho surca el tranco de una pena, sargento, y en el cielo sobra campo para vos, sin recados, frenos ni bozales. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Típicamente poesías costumbristas que se van encabalgando verso tras verso. Gracias. Bueno, Juan, te escuchamos. Bueno, yo elegí traer un poema que habla por ahí algo que creo que nos pasa bastante a los escritores, que son los bloqueos. En este caso, este en particular nace de querer escribir sobre un viejo amor cuando justamente no encontraba la forma. Y bueno, nació esto. Hoy no sé cómo escribir de vos. No encuentro de dónde agarrar el lápiz. Veo a los renglones subir y bajar como ascensores. Me mareo en las curvas de la cursiva. Hoy no sé cómo escribir de vos. No se me ocurre una metáfora que nos haga justicia. No me nace ningún verso que pese lo que mi pecho. No hay poesía que haga todo un poco más sencillo. Hoy no sé cómo escribir de vos. Subiré cositas antiguas a Instagram. Me apoyaré en los likes para creer que aún soy bueno en esto, que es solo un bajón y no me convertí en un versero emocional. Si la palabra talento me sabe a poco cuando no consigo ordenar una sola oración en la que aparezca tu nombre como destinatario. Hoy no sé cómo escribir de vos. Usaré los recursos literarios más bellos para adornar textos que no hablan de nada. Pintaré Olimpos en paredes carcomidas por la humedad y me pondré labial solo para salir a besar la lona. Hoy no sé cómo escribir de vos, pero termino escribiendo acerca de no saber escribirte. Hoy no sé cómo escribir de vos, pero escribo esto que está lleno de vos.
hoy no sé cómo escribir de vos, pero aún así escribo. Imagínate lo que podré escribir cuando sí sepa cómo escribirte. Muy bien, felicitaciones, Juan, y qué sorpresa, ¿no? A veces, no sé, yo no he escrito poesía, pero o he escrito hace muchos años, y de cómo estos nuevos lenguajes, estas nuevas palabras, like, Instagram, de repente tienen su carga lírica, ¿no? Claramente, bueno, vos lo encontraste muy bien en ese poema, así que bueno, felicitaciones, y es un poco una muestra, ¿no?, del talento creativo de las nuevas generaciones. Así que bueno, de mi parte agradecerles la presencia, la participación de cada uno, de Gladys Mango de Rubio, de Ana María Ramuni, Claudio Montiel, Juan Miño. Por supuesto, Paso de los Libres tiene muchísimos otros escritores. De entre los que ya no están, yo quiero siempre recordar con mi afecto y con mi mejor recuerdo a Hilda Sarto y a Carlos Gabriel Riguero, dos grandes poetas que ha dado Paso de los Libres para toda la provincia. Y como les digo, bueno, por supuesto hay muchísimos otros escritores, pero bueno, esto es un pequeño talento, una pequeña muestra del talento literario que hay en mi ciudad, en Paso de los Libres. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias una vez más a los organizadores de este primer encuentro virtual de escritores de Corrientes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Seguimos con esta mesa de escritores de frontera que hemos titulado en el marco de este primer encuentro provincial virtual de escritores correntinos que organiza la Biblioteca Profesional Docente con el apoyo del Instituto de Cultura de la provincia. Estuvimos en el anterior encuentro con Gladys Mango de Rubio, Ana María Ramuni, Claudio Montiel y Juan Miño, y ahora estamos cerrando este encuentro de escritores libreños de esta ciudad correntina en frontera, con uno de los escritores más leídos, más reconocidos en Paso de los Libres, que ya está aquí con nosotros, Luis Rubén Loeti, más conocido, popularmente conocido como Rubén Loeti. Él es un yapeyuano afincado en Paso de los Libres, donde formó su familia e integra numerosas instituciones. Se define como un contador de historias y de personajes de la ciudad. Es además dibujante de los rostros que le inspiran esas historias, que son ampliamente leídas y difundidas casi con devoción por sus numerosos lectores libreños. Autor de más de una decena de libros, el último publicado fue Familias de Oro, y próximamente la editorial Duncan va a publicar La Biblioteca de los Recuerdos, otro volumen de historias con 400 páginas. Hace algunos días el municipio le rindió homenaje como persona destacada en la cultura en el marco del 178 aniversario de Paso de los Libres, y en el año 2019 recibió el Premio Corrientes por su trayectoria, otorgado por la Fundación Poepilla Po, entre muchísimos otros reconocimientos, y sobre todo, como dije, el mayor reconocimiento, creo yo, que aspira un escritor es el reconocimiento, el estímulo y el apoyo de los lectores. Y vaya si Rubén Loeti tiene un apoyo, un número de lectores fieles que apoyan su obra ya hace muchísimos años. Así que bueno, por eso queríamos cerrar también este encuentro con escritores libreños. Bueno, saludándolo, ¿cómo estás, Rubén? Y bueno, bienvenido a este primer encuentro virtual de escritores de la provincia. Hola, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sabés que dentro del ambiente de las letras yo te considero como un hijo. Te digo que te extrañamos acá porque la SADE necesita una persona como vos, ¿viste? Y bueno, pero eso ya corre por tu cuenta, ¿no? Seguramente extrañás a Paso de los Libres porque viste que es una ciudad distinta también. Y bueno, no sé si exageraste un poco lo que dijiste, pero bueno, te agradezco de todo corazón. Y más que nada, antes que un escritor, yo soy un soñador. Siempre te lo dije, ¿sí? Y vos me recalcabas que no, que sos escritor, ¿te acordás? Sí, sí, bueno, sí, claro. Y bueno, y en eso estamos. Estamos en el libro número 16, que se está por terminar, que se titulará La Biblioteca de los Recuerdos.
Bien, Y tengo mucha fe. número 16. Sí, sí. Tengo mucha fe que va a ser un éxito porque estamos homenajeando a esos vecinos que vinieron de afuera y que se quedaron para siempre acá y que formaron una comunidad rica culturalmente, económicamente, en todo sentido. Y que Libres tendría que haber crecido un poco más, pero bueno, eso ya entran en el otro campo político, ¿no? Pero más que nada vamos a hablar de cultura. Claro. Rubén, bueno, contanos un poco, bueno, ¿cómo llegás a estos personajes? ¿Cómo empezaste en realidad, no? Es decir, retrotraes a 16 libros atrás. ¿Cómo empezaste con esos primeros tomos que al principio se llamaban La pluma y el sentimiento y que caló muy hondo en la comunidad de lectores de Paso de los Libres, recopilando esas historias de personajes de la ciudad, del pueblo, personajes de todos los días? ¿Y qué fue lo que te llevó a ocupar ese espacio que estaba vacío, digamos, dentro de la comunidad literaria de Paso de los Libres, ¿no? De rescatar esas voces, esas historias? ¿Qué fue? ¿Cómo empezaste? Bueno, sí, en realidad siendo muy chico, yo tenía esa costumbre de bosquejar cosas, hechos, sobre todo retratos. Y bueno, me salían como la edad que tenía, ¿no? Los retratos. Y abajo generalmente le ponía lo poco que estaba aprendiendo en la escuelita de Yapeyú a escribir. Trataba de hacerle una reseña, digamos, una reseña cortita, sí. Bueno, eso fue creciendo, creciendo. Y para mejor yo fui un callejero, digamos, porque en el secundario a la tarde por ahí no íbamos a la escuela, si no había taller, no había carpintería, no había huerta, que en ese entonces se usaban en las escuelas secundarias, ¿no? Y salíamos a caminar, porque Paso de los Libres tenía 3, 4 autos, ¿viste? Era todo a pie acá, y calles de tierra, y viste, como todo estudiante audaz, con poca vergüenza, con un bombo legüero, una guitarra criolla, y salíamos de serenata, salíamos de tarde a cantar por allí, había una sola iglesia, no había tantas capillas como ahora. Capillas estaban iniciándose una o dos nomás. Y bueno, y ahí, al llegar a cada vecino, yo generalmente me acercaba a hablar con el abuelo, con la abuela, con la mamá, ¿viste? Y ellos me contaban sus historias. Y realmente ellos no se daban cuenta que eran dueños de una rica historia. Y yo al principio lo grababa mentalmente. Y después ya por último, ya iba con mi lápiz y le bosquejaba el rostro, anotaba una ayuda a memoria. Y de ahí salía una semblanza, o sea que la semblanza que empieza y que termina. Más o menos en 1000 palabras adopté esa técnica, ¿viste? O de 1000 palabras hacer una semblanza. Cosa que el lector lea y termine. Y además el dibujo abre la capacidad de imaginación del lector, porque dice, ¿para qué está este rostro? Y entonces los chicos de la escuela, según me comentaban las maestras, veían eso y leían toda la semblanza porque veían el rostro dibujado, no era fotografía, porque la fotografía es fría. El dibujo a lápiz tiene su calidez, si se entiende. Y bueno, entonces, inclusive los chicos hasta se animaban a bosquejar a algunos que tenían ciertas condiciones. Bueno, eso hizo que un día alguien me pregunte dónde se consiguen mis libros, y yo ni idea de los libros. No, yo escribo suelto, así nomás. Pero ya me prendió la semilla. Y ahí empezó el primer tomo, así el segundo, y La pluma y el sentimiento, esa frase pertenece a Rubén Roberto Romero. Y la música de fondo a su hijo, con los recuerdos al hombro.
Claro, bueno, comentémosle al público que Rubén Roberto Romero es un gran locutor de Paso de los Libres, que bueno, durante muchísimos años tuvo su programa en Confluencia FM y en la famosa radio LT12, ¿no? De Paso Con de el los show de Libres. los Y ahí Rubén tenía el espacio donde todas las semanas leía una semblanza, ¿no es cierto? Y comentaba sobre la vida de este personaje, y a través de esas audiciones se hizo muy conocido, y así surgió La Pluma y el Sentimiento, ¿no? que recorrió el mundo a través de Internet. Justo reventó Internet, llegó a todos lados. Había llamados telefónicos, pero de Japón, ¿vos sabés? De Europa, cosas que por ahí yo no era consciente de la importancia, ¿viste? Hasta dónde llegaba. Y sobre todo, la primera historia fue de un perro, mira vos. Y bueno, después ya siguió el abuelito, el plomero, el querosenero, el albañil, ¿entendés? Ya fueron todos esos personajes que eso andan con los recuerdos al hombro mismo, realmente. Y dentro de la historia pueblerina, los personajes es esa parte sabrosa del borde de la historia, que no está escrito en ningún lado y que los docentes no la enseñaban. Pero ahora directamente en las escuelas se usan los libros míos, gracias a Dios. Claro, eso te iba a decir, ¿no? ¿Cómo? Bueno, por ahí es entendible, ¿no? Tu cercanía con los lectores por ahí más próximos generacionalmente de vos, pero también esta gran llegada que tenés a lectores jóvenes, al público joven, que se ve que va a cada presentación de libro, que compra libro, que se acerca, que hace esa fila que siempre se forma en cada presentación tuya para firmar el libro, para charlar, en fin. ¿Qué te sorprende y cómo lo tomás, digamos, ese ida y vuelta? Porque sé que también cultivás mucho, digamos, el diálogo con tus lectores. Bueno, yo pensé que mis lectores serían de la tercera edad, digamos. Pero resulta que ahora veo que hasta niños. Inclusive soy invitado en los jardines de infantes, donde hay chicos de menos de 5 años que quieren conocerme y quieren que le cuente las historias de los abuelos y sobre todo de las mascotas, porque también hay varias historias de perros, ¿viste? Y ellos tienen sus perros, ¿sabes? Y bueno, yo voy, le comento, me paseo entre los bancos, todo tienen su mascota. Y bueno, las mascotas de antes, viste vos que era Colita, así viste Colita, Negrito. No, ahora se llaman Johnny, se llaman así. Bueno, y viene al caso de que ahora este libro va a ser llevado a las escuelas, a la biblioteca de los recuerdos, puesto que en Paso de los Libres hay 36 escuelas, mira vos, y con la biblioteca organizada, que tenga la biblioteca organizada, entonces sin costo se le va a dar un libro a cada biblioteca. Además es una de las condiciones, porque el 32% del costo de la impresión me envió el gobernador Valdés. ¿Sabes? Pero el 32% tenemos que apechugar el resto. Y después entra flete, entra tinta, entra teléfono, internet, combustible, ¿viste? Porque la investigación lleva muchos factores, muchos gastos. Ahí ya entra un trabajo de gestión cultural también un poco, ¿no? Autor, gestor de todo. Sí, claro, sí. Y bueno, entonces, pero por sobre todas las cosas, no sé por qué a mí me cuesta decir que soy un escritor, porque yo veo que tengo en nuestro grupo, tenía gente talentosa como bueno, Hilda, por ejemplo. Hilda Sarto. Hilda Sarto, una oración para ella.
Y bueno, y tantas otras, viste vos, que vos viste que tenían talento, tienen talento realmente. Y viste, me cuesta a mí. Entonces yo me califico como un soñador, porque te digo una cosa, el universo para mí es un cofre muy chico para guardar mis sueños. Mira qué linda definición. Bueno, después de 16 libros yo te diría que ya deberías empezar a considerarte escritor. Rubén, bueno, queremos escucharte. Así que ahora el tiempo es tuyo para que nos leas algunas de estas historias. No sé qué nos tenés preparado, seguramente algo nos va a sorprender. Bueno, está bien. El soñador. Como soy un soñador, hoy quiero soñar con una ciudad como Paso de los Libres, con habitantes honestos, transparentes, solidarios, con vecinos que te conviden un mate, que te cuenten una historia de vida, que te hagan pasar a su sala y te presenten a su familia. Quiero soñar con calles románticas por donde puedas encontrarte con amigos, conversar de bueyes perdidos y opinar de fútbol y religión sin ningún prejuicio. Quiero ver a mi ciudad sin gente violenta, que no salen a destruir cosas por el solo hecho de practicar y disfrutar de una competencia desleal. Quiero soñar con niños jugando en las plazas, en los clubes deportivos, siguiendo una disciplina que los aleje de las calles. Quiero soñar con obreros que salen a trabajar en sus talleres, en sus tiendas, en sus almacenes, después de desayunar con sus hijos y tomar un mate con su señora. Quiero soñar un sueño lindo, como los que tuvieron nuestros abuelos, que nunca se ocupaban de atacar y destruir lo ajeno. Quiero soñar con un paraíso de nombre Paso de los Libres, donde los habitantes gozan de todos sus derechos y viven con la felicidad propia de los que tienen la conciencia limpia, inmaculada, transparente. Freddy, quiero soñar y soñar. Y que nadie me despierte. Solo el ruido de los pequeños que juegan en los patios de los hogares. Humildemente, Rubén Loetti. Muchas gracias, Rubén. Qué texto tan sentido y de alguna manera nos resignifica el nuevo tiempo que seguramente va a florecer, a renacer después de esta pandemia, ¿no? Después de todo este cuidado que tuvimos que tener y seguramente ese texto pinta muy bien para esta nueva esperanza, para este nuevo tiempo que todos esperamos ansiosos y soñamos con vos, con tus palabras. Así que bueno, de mi parte, agradecerte tu participación en este primer encuentro virtual provincial de escritores, agradecer a Nilda Sena una vez más que me convocó y que haya formado parte de este mosaico de escritores de la provincia que día a día trabajan con la palabra, plasman sus sueños, en este caso como vos lo haces tan bien, y promueven la lectura, que es también lo fundamental, ¿no? Así que bueno, te dejo el cierre. Bueno, me llevaste sin querer queriendo al campo de las emociones. Y este último párrafo me costó más que un Perú. Un cariño para todos.